Buenas noches, señoras y señores. La realidad en la que vivimos en Occidente está fabricada de propaganda. Poderosísimas corporaciones de todo tipo formatean nuestra existencia sin que nadie nos proteja, porque esas corporaciones están en consonancia con los grandes intereses. Sean estos homosexualistas, globalistas o ecologistas, que aunque parezcan diferentes obedecen al mismo impulso, el Estado, que debería ejercer esa función protectora, se ha convertido en una alfombrilla a su servicio. Particularmente eficaz ha resultado durante muchos años la mentira ecologista. Hoy vamos a contribuir a desenmascararla. Y en nuestra sección, desde fuera, les ofrecemos la noticia. El jefe de policía Texas, por emboscada de asesinato de 2 oficiales, dice: nuestra comunidad está sufriendo. 2 oficiales de policía asesinados en el estado de Washington en una emboscada. Por cierto, los 2 agentes eran hispanos, como lo es el jefe del departamento al que pertenecían las víctimas. Desde la muerte de George Floyd han sido asesinados en Estados Unidos 11 policías. Y nadie ha organizado una sola manifestación en su favor y nadie ha hincado una sola rodilla en su recuerdo y apenas se les ha dedicado algún titular de prensa. Todo el mundo sabe quién era George Floyd, pero nadie conoce el nombre de uno solo de los 11 policías asesinados. Es posible que en Estados Unidos exista una violencia sistémica. Lo que no está tan claro es contra quién. ¿O sí? Y sin irnos de los Estados Unidos, lo que van a oír ustedes a continuación tiene que ver con lo que le presentábamos en el principio. Es la carta que un ecologista estadounidense escribió recientemente para la revista Forbes y que ésta, tras publicarla, eliminó, censuró. Sin embargo, dicho artículo fue reproducido en varios medios. Se lo vamos a mostrar también aquí. Su autor es Michael Shellenberg. Les advertimos que la carta es un poco larga, pero hemos tenido que quitar algunas partes, no es por tanto absolutamente literal, aunque todo lo que van a oír ustedes está en la carta de Shellenberg. Merece la pena escucharlo, y lo que nos quiere decir Michael Shellenberg es lo siguiente. En nombre de los ecologistas de todas partes del mundo, quisiera disculparme formalmente por el temor generado en el tema del clima en los últimos 30 años. El cambio climático está sucediendo, pero no es el fin del mundo. Ni siquiera es nuestro principal problema medioambiental. He sido un activista del clima durante 20 años y un ecologista durante 30, por lo que puedo no parecer la persona adecuada para decir esto. Pero habiendo sido consultado como experto en energía por el Congreso de los Estados Unidos para aportar un testimonio objetivo e invitado por el Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático para revisar su próximo informe evaluativo, me siento en la obligación de disculparme por cómo nosotros, los ecologistas, hemos engañado al público. Enumero a continuación algunos hechos que poca gente conoce. Los seres humanos no están causando una 6ª extinción masiva. La Amazonia no es el pulmón del mundo. El cambio climático no contribuye a que los desastres naturales sean peores. Los incendios han descendido en un 25% desde 2003 en todo el mundo. La cantidad de tierra destinada a la ganadería, el uso de la tierra más común por parte de la humanidad, ha disminuido casi en un área tan grande como Alaska. Las emisiones de carbono están disminuyendo en la mayoría de las naciones ricas y han menguado sobre todo en Alemania, Gran Bretaña y Francia desde mediados de los 70. Holanda no solo no se empobrece, sino que se está enriqueciendo en su adaptación a vivir por debajo del nivel del mar. Producimos un 25% por encima de los alimentos que se necesitan y los excedentes de alimentos seguirán aumentando a medida que el mundo se calienta. La desaparición de hábitats y la muerte directa de animales salvajes son amenazas potencialmente mayores para las especies que el cambio climático. El combustible de madera es mucho peor para las personas y la vida silvestre que los combustibles fósiles. La prevención de futuras pandemias requiere más agricultura industrial y no menos. Sé que los hechos enumerados anteriormente pueden sonar a muchos como un negacionismo del clima, pero eso solo demuestra el poder del alarmismo climático. En realidad, los hechos referidos arriba provienen de los mejores estudios científicos disponibles, incluidos los realizados o aceptados por el IPCC, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y otros organismos científicos punteros. Cuando algunas personas lean esto, pensarán que soy un derechista antiecologista. No lo soy. A los 17 años viví en Nicaragua para mostrar mi solidaridad con el movimiento socialista sandinista. A los 23 estaba recaudando fondos para las cooperativas de mujeres de Guatemala. A los 20 viví en la semiamazonia, investigando y colaborando con pequeños agricultores que luchan contra la invasión de las tierras. A los 26 ayudé a exponer las malas condiciones de trabajo en las fábricas de Nike en Asia.
Me convertí en ecologista a los 16 años, cuando lancé una recaudación de fondos para Rainforest Action Network. A los 27, ayudé a salvar las últimas viejas secuoyas de California que estaban sin protección. En mis 30 años defendí las energías renovables y ayudé con éxito a persuadir a la administración de Obama a invertir 90.000 millones de dólares en ellas. En los últimos años, ayudé a salvar suficientes plantas nucleares de ser reemplazadas por combustibles fósiles para evitar un fuerte aumento de las emisiones. Pero hasta el año pasado he evitado hablar sobre el alarmismo climático. En parte porque estaba avergonzado. Después de todo, soy igual de culpable que cualquier otro ecologista de este alarmismo climático. Durante años me refería al cambio climático como una amenaza existencial para la civilización humana y lo califiqué como crisis. Pero sobre todo, estaba asustado. Me quedé callado sobre la campaña de desinformación climática porque tenía miedo de perder amigos y perder fondos. Las pocas veces que reuní el coraje para defender la ciencia del clima de aquellos que lo tergiversaron, sufrí graves consecuencias. Y por lo tanto, me mantuve al margen y no hice casi nada mientras mis compañeros ecologistas aterrorizaban al público. Incluso me mantuve al margen mientras la gente en la Casa Blanca y mucha en los medios de comunicación intentaban destruir la reputación y la carrera de un científico sobresaliente, un buen hombre y buen amigo. Roger Pilk Jr., un demócrata progresista y ecologista de toda la vida que testificó a favor de las regulaciones de carbono. ¿Por qué lo hicieron? Solo porque su investigación demuestra que los desastres naturales no están empeorando. Pero entonces, el año pasado, todo se descontroló. Alexandra Ocasio-Cortez declaró: el mundo se acabará en 12 años si no abordamos el problema del cambio climático. Mientras que el grupo ambientalista más destacado de Gran Bretaña, Extinction Rebellion, afirmó: el cambio climático mata a los niños. El periodista verde más influyente del mundo, Bill McKibben, calificó el cambio climático como el mayor desafío que los humanos han enfrentado y dijo que acabaría con las civilizaciones. Los principales periodistas se referían repetidamente al Amazonas como los pulmones del mundo y hablaban de que la deforestación era comparable a la explosión de una bomba nuclear. Como resultado, la mitad de las personas encuestadas en todo el mundo el año pasado dijeron que pensaban que el cambio climático extinguiría a la humanidad. Y en enero, 1 de cada 5 niños británicos dijo a los encuestadores que tenían pesadillas sobre el cambio climático. Fue entonces cuando decidí hablar. Y he escrito un libro basado en 2 décadas de investigación que se refiere a que las fábricas y la agricultura moderna son clave para el progreso ambiental, que debemos producir más carne y de forma más intensiva, o que para reducir la contaminación del aire y las emisiones de carbono hay que pasar de la madera al carbón, al petróleo, al gas natural y al uranio. Y también que la utilización de las energías renovables con carácter general exigiría que se dedicara una superficie unas 100 veces mayor de tierra. Igualmente, las ciudades, granjas y plantas de energía deben tener densidades de energía más altas, no más bajas. He escrito también acerca de otras cosas, como que el vegetarianismo reduce las emisiones en menos de un 4%, o que Greenpeace empeoró la fragmentación forestal de la Amazonia. ¿Por qué estábamos todos tan engañados? Los grupos ecologistas han utilizado el soborno ampliamente. Obligaron al Banco Mundial a olvidar que hubiera que terminar con la pobreza y, en cambio, cambiar el discurso para que la pobreza sea sostenible. Debemos decir también que el estado de ansiedad, la depresión y la hostilidad hacia la civilización moderna están detrás de gran parte del alarmismo. La ideología detrás de todo este alarmismo ambiental, el maltusianismo, ha sido desacreditada repetidamente durante 200 años y, sin embargo, es más poderosa que nunca. Pero también hay razones para creer que el alarmismo ambiental tendrá, si no llega a su fin, un poder cultural decreciente. Las instituciones científicas, incluidas la OMS y el Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, han socavado su credibilidad a través de la politización reiterada de la ciencia. Su existencia futura y su relevancia dependen de un nuevo liderazgo y una reforma seria. La evidencia de que nuestra civilización de alta energía es mejor para las personas y la naturaleza que la civilización de baja energía a la que nos devolverían los alarmistas del clima es abrumadora. Don Pedro Fernández Barbadillo, muy bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en esta calurosa tarde, que yo no sé si es por el cambio climático o es porque es julio. Debe ser que en verano ahora hace calor. Lo primero que hay que decir es que el autor en cuestión, cuyo texto hemos reproducido, hemos locutado en este vídeo, ha recibido invitaciones de organismos prestigiosos que sugieren que toda esta historia puede estar empezando a cambiar. Es decir, que no estamos hablando de un autor marginal o de unas teorías extrañas, en fin, de una cosa rara, sino que es un autor que en principio estaba en eso que se llama el mainstream, en la corriente principal de eso que también se llama la comunidad científica.
Pues lo más interesante, en mi opinión, que ha dicho aquí este ecologista, es que reconoce que hay sobornos por parte de los grupos ecologistas para establecer su mensaje, y lo segundo, la politización de la ciencia, que es lo que dice así, politización de la ciencia. O sea, que la ciencia no es esa señora seria, imparcial, objetiva que nos han presentado. Naturalmente, como en este invento se mueve muchísimo dinero, claro, hay gente que está poniendo dinero y ya se está cansando de hacerlo porque no se ven resultados ningunos. Y no deja de ser motivo de satisfacción que frente a ese concepto tan absurdo del negacionismo ya se esté empezando a introducir el de alarmismo climático. Sí, porque esto muchas veces tiene que ver con la publicitación de aquello que se defiende o aquello que se ataca. Es decir, se trata de encontrar un término que de algún modo pues denigre aquello a lo que se pretende aludir, y entonces el término negacionismo es una estupidez, sencillamente, y hay que sacar otro término que es el de alarmismo para contrarrestar el término anterior. Bueno, está afirmando algo muy claro, y es que lo que viene a decir en resumen es que el cambio climático, tal y como se está publicitando, tal y como se da a la luz, es un mito en el sentido de que es una falsedad. Es una mentira. O sea, el cambio climático existe, pues desde que existe el mismo clima. También hay que decir que hace unos 12.000 años salimos de una glaciación, a Dios gracias, porque se vive mucho peor. O sea, prácticamente es que no habría vida humana bajo el hielo o sobre el hielo. Es más fácil que haya vida humana en los desiertos tropicales, en el Sáhara, que lo haya en los polos, en la Antártida. Esto hay que dejarlo clarísimo. Entonces, claro, salimos de una glaciación, pues es lógico que las temperaturas suban. Empezarán a bajar cuando nos acerquemos a otra glaciación, que es inevitable, y esperemos que tarde muchísimo tiempo en llegar, porque, como digo, perjudicará y dañará la vida en el planeta. Entonces estarán contentos estos ecologistas que viven... Nos decían, don Pedro, hace no mucho tiempo, en los años 70, que lo que nos aguardaba era un enfriamiento pronunciado del clima. Sí, y también yo me acuerdo porque escribí un artículo sobre ello, un reportaje del New York Times, que boda sin la tía Juana, que reproducía unas informaciones de la Unión Soviética de Stalin en el año 38, que decía que nos acercábamos a un periodo de enfriamiento. Dice, bueno, pues sí que estaba tardando ese periodo de enfriamiento, que ya se seguía hablando de él en los años 70. Es muy llamativo que los mismos medios que en los años 70, pues Times, Newsweek y similares, que hablaban del enfriamiento, de la nueva glaciación, así decían que venía la nueva glaciación y que había que prepararse para ella, sean los que 12, 15 años más tarde, a finales de los 80, empezaron a hablar del calentamiento global de que estaban aumentando las temperaturas y que íbamos a asistir, por ejemplo, al desbordamiento de los océanos por la fundición de los hielos. Bueno, también dice, y esta es la cuestión central, que existe una versión discrepante del cambio climático, pero que todos aquellos que la han sostenido en público han sido expulsados, como decíamos, de la comunidad científica, y que incluso algunos de ellos han sido científicos que eran absolutamente intachables. Hace unos años se produjo el Climagate, que consistió en la filtración de miles de correos electrónicos entre un grupo de científicos vinculados a las Naciones Unidas sobre este asunto. Y se vio que muchos de estos científicos intachables, probos y perfectamente concernidos, como dice el neologismo inglés, se dedicaban a amenazar a sus compañeros que no coincidían con sus datos o que decían que estaban exagerando. Bueno, pues así es como se las gastan algunos, porque en este invento, en esta trola, hay muchísimo dinero, y no solo eso, sino que también es un asunto de muchísimo poder para determinar la conducta de los seres humanos. Eso es ideología, porque también él está hablando de maltusianismo. Es decir, quiero que los espectadores saquen la idea de que todo esto está interconectado unas cosas con otras, y que todo esto, aunque parezca un poco disparatado en principio, es verdad que el cambio climático, la ideología de género, el aborto, el control de población, obedece todo a un mismo impulso. Este hombre nos está hablando, Schellenberger, nos está hablando de neomaltusianismo, de control de población. Es que todos estos asuntos que usted ha citado se reducen a lo mismo, el odio al ser humano, y al ser humano ya, en mi opinión, como imagen de Dios. O sea, quienes mueven todo esto es que a ellos la gente les da asco. Han llegado a la conclusión de que en el mundo somos demasiados y que sobramos otros.
Nunca ellos. Nunca ellos, pero además, don Pedro, es que llevan 200 años con esta matraca y lo que la realidad está demostrando sistemáticamente es que no es cierto que cada vez tengamos menos recursos, cada vez tenemos más recursos según crece la población. El problema es un problema, en todo caso, de distribución de recursos y de acceso a los recursos. Bueno, si uno lee el libro de Malthus, pues claro, es entrar en un túnel de pesimismo, sí, y anuncia pues la extinción del crecimiento de la pobreza, además en Gran Bretaña, porque los pobres, la población crece a un ritmo geométrico, mientras que la producción de alimentos crece a un ritmo aritmético. Se ha demostrado que no es así. La producción de alimentos cada vez crece más, está creciendo de manera imparable pues desde el mismo siglo XIX. A medida que se fue introduciendo la mecanización en el campo, se fueron labrando nuevas tierras y también se introdujeron los abonos artificiales. Cada vez hay más alimentos. Es verdad lo que dice Schellenberg, de que tenemos alimentos de sobra para alimentar a toda la humanidad. El problema, o sea, ¿por qué hay hambrunas? Pues porque hay intereses políticos, muchas veces de los gobernantes de esos pueblos, como se vio en la hambruna de Etiopía de los años 80, en la que la dictadura comunista controlaba la ayuda internacional para dársela a los buenos, a los que ellos querían. Sí. Lo mismo que hizo Stalin en los años 20, en la hambruna que arrasó la Unión Soviética. Es un problema político. Entonces, claro, si partimos de esto, de que hay alimentos de sobra y que esos alimentos no llegan porque hay un cuello de botella artificial, claro, es que con ese discurso ya se cambia la presión. Dicen, a ver si los responsables son los políticos y las estructuras políticas. Exacto. Y eso es lo que no se quiere tocar. Bueno, empieza a salir más gente del armario. Ya no es lo que teníamos hasta ahora de los enemigos del calentamiento y todas estas cosas del cambio climático. El señor Schellenberger tampoco, sino que además el señor Björn Lomborg acaba de publicar estos días, no sé si ayer o hoy, publica Falsa Alarma, un libro donde bueno, se termina de plasmar, digamos, esta rebelión. Nos queda apenas medio minuto, pero bueno, merece la pena citarlo. Esperemos que tengamos dentro de poco ese libro traducido al español, porque Lomborg también escribió otro, El ecologista escéptico, sí, que también supuso que le expulsasen de la comunidad esta de los calentólogos y de los alarmistas. Bueno, pues hoy yo quiero mencionar al científico, divulgador David Bellamy, que fue expulsado de la televisión británica precisamente por poner en duda que fuese el ser humano el que estuviese calentando la temperatura. ¿No? Pues son el tipo de cosas que este sistema no permite la disidencia. Es intolerable que se erijan una especie de bonzos de la ciencia que decidan lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Además, estos mismos son los que en los debates políticos hablan sobre la necesidad de la diversidad, de fomentar la diversidad y de aceptarla y de celebrarla. Pero en el momento en el que hay un discurso que ataca uno de estos pilares del sistema, pues sea el feminismo, la ideología de género, el maltusianismo, el cambio climático, entonces cae el hacha de la censura. Así es, don Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no?